Hoy vamos a explicar cómo se aprueba la legislación estatal. En otras palabras, cómo se convierte un proyecto legislativo en ley en el estado de California. Para ser efectivos, es importante comprender el proceso en el que participamos. Siga mirando para aprender cómo un proyecto legislativo se convierte en ley en el estado de California. La legislatura del estado de California es un sistema bicameral, lo que significa que consiste de dos cámaras, el Senado y la Asamblea. Hay 40 distritos del Senado en todo el estado de California, 80 distritos de la Asamblea y un representante electo para cada uno de esos distritos. Cada residente de California tiene un senador y un asambleísta. Estos representantes forman la legislatura estatal de California y son responsables de aprobar las leyes estatales, el presupuesto estatal y abogar por sus constituyentes, que es usted. Y lo que esto podría parecer es aprobar proyectos legislativos, resoluciones, aprobar el presupuesto para financiar todas las agencias estatales de California, incluido el CDCR, o incluso el manejo de casos para todas las agencias estatales como el CDCR. Un proyecto legislativo comienza como una idea o una propuesta del proyecto legislativo de un individuo o organización. También es común que la idea de un proyecto legislativo provenga de los propios miembros, uno de sus asistentes legislativos, un evento o incidente traumático en su distrito o de la historia de un constituyente individual. Una vez que el representante acepta redactar un proyecto legislativo, se presenta a la legislatura estatal de California, donde el asesor legislativo lo pone en un lenguaje legal que será el texto del proyecto legislativo, y a la vez se le asigna un número de proyecto legislativo. El número del proyecto legislativo es cómo se refiere el proyecto legislativo durante todo el proceso. Esta parte del proceso generalmente se lleva a cabo entre enero y febrero, pero igual puede comenzar en diciembre. ¿Recuerda que la legislatura del estado de California tiene dos cámaras? Bueno, aquí es donde importa. Si el proyecto legislativo es presentado por un asambleísta, entonces el prefijo antes del número de factura será AB por Assembly Bill o proyecto legislativo de la Asamblea. Esto significa que el proyecto legislativo se introdujo en la Asamblea y por tanto la Asamblea es la casa de origen. Todos los proyectos legislativos deben salir de su casa de origen antes de pasar a la segunda casa, que en este caso sería el Senado. Alternativamente, si el proyecto legislativo es presentado por un senador, entonces se leerá SB por Senate Bill o proyecto legislativo del Senado para indicar que el Senado es la casa de origen. En este caso, el proyecto legislativo debe pasar por el Senado antes de la Asamblea. Una vez que se presenta un proyecto legislativo, se envía al comité de reglas para que sea referido. Cada proyecto legislativo se remite al menos a un comité de póliza, pero se puede remitir a hasta 3 comités de pólizas. Aquí el proyecto legislativo es deliberado y votado por los miembros de cada comité de póliza. La mayoría de los proyectos legislativos de Initiate Justice y reformas de justicia criminal serán escuchados por el Comité de Seguridad Pública. Algunos ejemplos de estos proyectos legislativos son AB 1509, AB 292 y AB 256. Ejemplos de algunos otros comités de pólizas incluyen Agricultura, Educación, Elecciones y Redistribución de Distritos, en el que ACA 6, que luego se convirtió en Proposición 17, fue remitida a este comité porque se relacionaba con elecciones, votaciones y campañas políticas. Algunos otros ejemplos son los comités de salud, vivienda, servicios humanos y transporte. Los comités son una gran oportunidad para involucrarse y hacer que se escuche su voz. Puede enviar cartas de apoyo, llamar o presentarse en persona durante las operaciones normales para dar su apoyo o declaraciones de yo también o Me Too statements. Si un proyecto legislativo tiene implicaciones fiscales, lo que significa que le costará dinero al Estado, luego de pasar por los comités a los que fue asignado, también pasará al Comité de Apropiaciones. Este comité es donde los miembros evalúan el impacto fiscal del proyecto legislativo. ¿Qué impactos financieros tendrá este proyecto legislativo
y si el Estado puede permitirse implementar esta ley. Los miembros del Comité de Apropiaciones votan sobre la aprobación del proyecto legislativo. Si su representante estatal forma parte del Comité de Apropiaciones, podría ser beneficioso ponerse en contacto con él y solicitar su apoyo durante esta parte del proceso. Cada proyecto legislativo debe ser aprobado por todos los comités a los que ha sido asignado antes de que finalmente sea propuesto a la sala para ser votado por cada representante de esta Cámara, la casa de origen del proyecto legislativo. Una vez que un proyecto legislativo esté en la sala, todos los miembros de esa Cámara tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra. Aquí es donde un argumento bien elaborado en apoyo del proyecto legislativo es crucial, especialmente para los proyectos legislativos que quizás no tengan apoyo de la mayoría. Por eso es importante que cada uno de nosotros se comunique con nuestros representantes para urgir a que apoyen los proyectos legislativos que queremos que se aprueben, porque cada uno de ellos impacta si el proyecto legislativo se aprueba o no. Al inicio, los representantes ya han decidido cómo votarán sobre el proyecto legislativo o están escuchando los argumentos de sus compañeros para determinar cómo van a votar. Una vez que el proyecto legislativo pase por la sala de su casa de origen, luego repite el mismo proceso en la segunda casa. Por ejemplo, si es un proyecto legislativo de la Asamblea, pasará por este proceso primero en la Asamblea y luego nuevamente a través del Senado. Si es un proyecto legislativo del Senado, el proceso ocurrirá primero en el Senado y luego en la Asamblea. Si se hicieron enmiendas importantes en la segunda Cámara que cambian sustancialmente el proyecto legislativo deberá enviarse de regreso a la Cámara de origen para votar para aceptar las enmiendas antes de pasar el proyecto a la siguiente fase. A esto se le llama voto de concurrencia o concurrence vote. Una vez que un proyecto legislativo pase por ambas cámaras de la legislatura, se envía al gobernador para que lo firme. El gobernador tiene 30 días para convertir el proyecto legislativo en ley. El gobernador luego tiene 3 opciones. 1. Vetar el proyecto legislativo y el proyecto legislativo fracasa. 2. Firmar el proyecto legislativo y se convierte en ley. O 3. Devolver el proyecto legislativo sin firma en el que todavía se convierte en ley. Aquí tiene otra oportunidad de participar, comunicándose con el gobernador pidiéndole que pase el proyecto legislativo a ley. Y así es como un proyecto legislativo se convierte en ley. ¿Cómo utilizará esto en sus esfuerzos diarios de abogacía?